¿Alguna vez te has visto ante una dificultad que aparenta ser insuperable? ¿Has imaginado cómo responderías si la supervivencia de todos tus seres queridos dependiera de ti? En esta ocasión exploraremos juntos el conmovedor relato de Judith, una mujer cuyo coraje y confianza divina la transformaron en un símbolo eterno. En una época donde la fuerza bélica determinaba el destino de las naciones, una dama provista únicamente de su certeza espiritual se opuso a la potencia militar más formidable de sus días. ¿De qué manera consiguió Judith transmutar el terror en fortaleza y la amenaza en triunfo? Hoy nos adentraremos en esta narrativa cautivadora para comprender colectivamente cómo la convicción en lo divino puede convertirse en nuestro mayo eres sostén cuando todo parece colapsar. Esta es más que una crónica de éxito en el campo de batalla. Es el testimonio de una mujer que eligió mantener la fe cuando el desaliento había vencido a todos. El relato de Judith nos transporta a una era de intenso conflicto en el Israel antiguo. Nos situamos en el período durante el cual el formidable imperio asirio, comandado por el aterrador monarca Nabucodonosor, extendía su dominio sin pausa. Los asirios se caracterizaban por su ferocidad y su insaciable ansia de dominación. Controlaban vastas extensiones de territorio y infundían pavor con su imponente aparato bélico y su ambición ilimitada. En su camino hacia el control absoluto, resolvieron castigar a las comunidades que rehusaron sumarse a sus fuerzas militares, incluyendo la diminuta aldea de Betulia. Betulia era una población asentada en una zona montañosa de Israel, aunque no figura explícitamente en otros pasajes bíblicos. En el texto de Judith se erige como el epicentro principal de esta epopeya de valor y confianza espiritual. Esta localidad ocupaba una posición táctico, dado que dominaba el acceso hacia el núcleo de Israel. Por este motivo, Nabucodonosor envió a su comandante más temible, Holofernes, para subyugar a Betulia y así despejar el camino para apoderarse de Jerusalén y de todo el territorio israelita. Los residentes de Betulia, al conocer la cercanía del contingente asirio, experimentaron cómo el pánico se adueñaba de sus ánimos. Comprendían que confrontar a Holofernes equivalía a hacer frente a legiones de soldados altamente capacitados, con pertrechos y medios que ellos no podían equiparar. Además, la fuerza adversaria ya había asolado otras poblaciones próximas, dejando una estela de devastación que exacerbaba aún más el temor. Pero, ¿quién era este Holofernes? Este jefe militar asirio era reconocido por su crueldad y su fidelidad absoluta al soberano Nabucodonosor. Su encargo era inequívoco: aniquilar a cualquiera que no se sometiera al poderío asirio. No existía cabida para la compasión ni para el diálogo. Su táctica consistía en arrasar poblados, amedrentar a las comunidades y dejar patente que oponerse a los asirios solo acarreaba destrucción y muerte. Ante este panorama, la gente de Betulia se hallaba fracturada. Algunos preferían capitular para preservar sus vidas, mientras que otros, más piadosos y leales a la divinidad, anhelaban una señal que les brindara expectativa. El sumo sacerdote y los ancianos exhortaron a la población a orar y ayunar, suplicando a Dios una intervención extraordinaria. Sin embargo, el transcurso de los días y la llegada inminente de Holofernes hacían que la certeza de muchos comenzara a flaquear. En medio de esta coyuntura tan lúgubre para Betulia, emerge una presencia inesperada en Judith. ¿Quién era ella? Judith era una dama viuda, estimada en su colectividad por su intensa vida espiritual y su carácter íntegro. Su cónyuge, Manasés, había fallecido tiempo atrás, y desde entonces ella vivía en duelo, consagrándose a la plegaria, el ayuno y el servicio al Creador. Aunque muchos la percibían como una mujer serena y discreta, en su interior ardía una chispa de audacia fuera de lo común. Lo que caracterizaba a Judith no era su vigor corporal ni su estatus social, sino su honda seguridad en el Señor. Ella comprendía que la auténtica potestad no emanaba de las armas ni de los batallones, sino de una fe sólida que no cede ante el espanto. Su corazón rebosaba de certidumbre y lucidez. Sabía que la divinidad de Israel jamás desertaría de su pueblo si alguien se aventuraba a dar un movimiento de fe. Mientras la población de Betulia se sumía en el abatimiento, Judith contemplaba con mirada atenta y un espíritu agitado. Ella no podía permanecer inactiva mientras el miedo consumía a su gente. Pese a ser mujer en una civilización controlada por varones, Judith no permitió que su condición de género
determinara sus actos. Sabía que la divinidad podía servirse incluso de los más frágiles para realizar proezas formidables. Esa seguridad la impulsaba a obrar. Judith era consciente de que la situación parecía irresoluble. La milicia asiria era colosal, poderosa y despiadada, pero en su corazón resonaban las historias de sus antepasados. Moisés atravesando el Mar Rojo, David enfrentándose a Goliat, Débora guiando al pueblo contra los adversarios. Ella sabía que Dios siempre había respondido al lamento de su pueblo cuando alguien se alzaba con fe auténtica. En vez de dejarse arrastrar por el pavor que había paralizado a muchos en Betulia, Judith comenzó a orar con vehemencia. Su súplica no era solo por amparo, sino por denuedo. Rogó al Señor que le mostrara el sendero, que le proporcionara una táctica para encarar a Holofernes. En su plegaria, Judith se humilló ante el Creador, reconociendo que sin su dirección nada podría lograr. En ocasiones en nuestras propias existencias, también nos vemos ante coyunturas que parecen inaccesibles, pero Judith nos muestra que la fe dinámica es aquella que ora, escucha y luego procede. Ella no aguardó a que el miedo se disipara. Avanzó a pesar de él, porque cuando confiamos en el poder divino, incluso lo irrealizable se transforma en una ocasión para manifestar su esplendor. Mientras el contingente asirio proseguía su marcha, el terror crecía en Betulia. Las nuevas sobre las urbes destruidas y los pueblos arrasados llegaban una tras otra, colmando de angustia el corazón de los moradores. La metodología de Holofernes era diáfana al circundar la aldea: cercenar el abasto de agua y víveres, y aguardar a que el hambre y la desesperación realizaran el trabajo por él. La situación devino insoportable. La milicia asiria se atrincheró en las colinas que rodeaban Betulia, anulando toda posibilidad de huida o de socorro. Los habitantes estaban atrapados y sin alternativas visibles. Los días transcurrían y el agua empezaba a faltar. Las fuentes naturales estaban bloqueadas por los soldados contrarios, y la población observaba cómo sus reservas se extinguían con rapidez. El clima en Betulia era tirante y sombrío. Las familias se congregaban en torno a sus hogares, con semblantes colmados de inquietud. Los ancianos, las mujeres y los niños padecían especialmente por la carencia de agua. Los varones discutían entre sí, cuestionando si era sensato continuar resistiendo. Algunos proponían rendirse, entregarse a Holofernes y buscar la clemencia del enemigo. Otros, más devotos, insistían en seguir confiando en Dios, pero incluso su fe empezaba a oscilar. Fue en medio de este desorden cuando los dirigentes de la ciudad, junto con el sumo sacerdote, adoptaron una resolución compleja. Convocaron a la población y con voz trémula anunciaron que si en 5 días la divinidad no intervenía de modo milagroso, entregarían la urbe a los asirios para evitar mayor sufrimiento. Aquellas expresiones cayeron como un jarro de agua helada sobre los corazones de los residentes. Era como admitir que la fe había sido derrotada por el temor. Durante esos días, el lamento del pueblo era incesante. Hombres, mujeres y niños se postraban en el suelo clamando a la divinidad con llanto y súplicas. El sonido de sus voces inundaba el aire como un eco de dolor y desesperación. Parecía que el adversario no solo estaba a las puertas de la ciudad, sino también del espíritu de cada persona que habitaba en Betulia. Judith observaba todo esto desde su hogar. Su corazón se llenó de compasión por su pueblo, pero también de indignación. No podía aceptar que la desesperanza los hiciera olvidar que la divinidad de Israel siempre había sido su protector. Ella sabía que la fe verdadera no claudica ante las circunstancias, sino que busca soluciones incluso en medio de la oscuridad. Judith no podía permanecer impasible ante la desesperación de su pueblo. Su corazón estaba colmado de compasión, pero también de una profunda certeza de que el Creador no los había abandonado. Mientras todos se lamentaban, Judith decidió que era momento de obrar. Sabía que la fe no es solo esperar, sino dar un paso intrépido cuando parece que ya no hay expectativa. Convocó a los guías del pueblo, incluyendo al sumo sacerdote y a los ancianos. Cuando llegaron a su casa, vieron a Judith firme y serena, con una determinación que contrastaba con el abatimiento general. Con voz clara y segura, les dijo: habéis establecido un plazo temporal a la divinidad. Habéis declarado que si en 5 días no nos salva, entregaremos la urbe. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle condiciones al Señor? ¿Acaso no es Él mismo la divinidad que liberó a nuestros antepasados de Egipto, el que separó las aguas del Mar Rojo y derrotó a ejércitos más poderosos que el nuestro? A las palabras de Judith
resonaron con fuerza en el corazón de los presentes. Nadie había hablado así desde que el cerco comenzó. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación sagrada y valor genuino. Los ancianos quedaron en silencio, reconociendo que la fe de Judith superaba su propia desesperación. Judith manifestó que ella misma actuaría en nombre de su pueblo. Les pidió que confiaran en el poder divino y que no intervinieran en lo que estaba a punto de realizar. Aunque al principio dudaron, su convicción y su osadía fueron tan evidentes que los líderes aceptaron encomendárselo todo. Judith solicitó solo una cosa: orar y no cesar de pedirle al Señor que fortaleciera su mano y la dirigiera en lo que estaba por ejecutar. Esa misma noche, Judith se preparó, se lavó, se ungió con perfumes y se vistió con sus mejores galas, aquellas que solía emplear en días festivos cuando su esposo vivía. Se adornó con joyas y peinó su cabello con esmero. A los ojos de muchos, esto podía parecer un acto frívolo, pero Judith sabía lo que estaba haciendo. Se estaba preparando para enfrentar a Holofernes, no con armas ni con fuerza física, sino con la astucia y la gracia que la divinidad le había concedido. Antes di por ti. Judith se postró en plegaria una vez más, clamó al Señor con humildad y valentía: divinidad de mis ancestros, dame la fortaleza para cumplir lo que has depositado en mi corazón. No lo hago por gloria personal, sino para que tu nombre sea ensalzado y tu pueblo liberado. Judith salió de su hogar, acompañada solo por su sirvienta, recorriendo las calles oscuras de Betulia. Al llegar a las puertas de la ciudad, pidió a los guardianes que la dejaran salir. Ellos la miraron con asombro, pero al notar la serenidad en su rostro, obedecieron sin cuestionar. Sabían que Judith estaba resuelta, y que de alguna manera inexplicable, la divinidad estaba con ella. El silencio cubrió la urbe mientras Judith se dirigía hacia el campamento adversario, llevando consigo no solo su denuedo, sino la esperanza de toda una comunidad. Judith avanzó en la oscuridad, acompañada solo por su leal sirvienta. El aire nocturno era frío, pero su corazón ardía con una determinación inquebrantable. Cada paso hacia el campamento enemigo era un acto de fe. Sabía que el peligro la rodeaba, pero su confianza en Dios la sostenía. Al llegar a las primeras líneas de vigilancia asiria, los soldados la detuvieron, sorprendidos al ver a una mujer tan bella y elegantemente ataviada caminando hacia ellos. Con voz firme y segura, Judith se presentó ante los guardias. Les dijo que venía con noticias importantes para el general Holofernes y que traía información crucial sobre el pueblo de Betulia. Intrigados por su porte y belleza, los soldados decidieron llevarla ante el comandante. Al ingresar al campamento, las miradas de los soldados se posaron en ella con asombro. Nadie podía imaginar que esta mujer, que parecía tan delicada, estuviera a punto de alterar el curso de la historia. Al llegar a la tienda principal, Judith fue recibida con respeto. Holofernes estaba descansando, pero al ser informado de la presencia de una dama hebrea que deseaba verlo, ordenó que la dejaran entrar. Cuando Judith cruzó el umbral de la tienda, Holofernes quedó impactado por su hermosura. Jamás había visto una mujer como ella. Su interés se mezcló con curiosidad y le permitió hablar. Judith, con palabras cautelosas pero firmes, explicó que había huido de Betulia porque su pueblo estaba al borde del colapso. Simuló estar convencida de que la divinidad había abandonado a los israelitas por sus pecados y que Holofernes estaba destinado a destruirlos. Le aseguró que podía ayudarle a tomar la urbe sin perder a un solo hombre, pero que para ello necesitaba su confianza y su autorización para salir a orar cada noche fuera del campamento. Holofernes, cautivado tanto por su belleza como por sus palabras, accedió de inmediato. Ordenó que nadie le impidiera el paso cuando ella saliera a orar. Judith estaba ganando su favor sin que él siquiera sospechara sus verdaderas intenciones. Para Holofernes, esta mujer no era una amenaza, sino una pieza más en su conquista. Pero Judith sabía que la auténtica potencia estaba en su fe y en la sabiduría que Dios le había otorgado para enfrentar al enemigo. Los días transcurrieron y cada noche Judith salía del campamento para orar. Ella mantenía la apariencia de una devota que buscaba la voluntad divina, mientras en su interior planeaba el momento oportuno para actuar. Su calma y serenidad intrigaban a los soldados, quienes empezaban a verla no solo como una prisionera o una traidora, sino como alguien especial, quizás incluso bendecida por los dioses. Holofernes, cada vez más embelesado, planeó un festín en su honor. Quería celebrar su presencia y, en el fondo, conquistar su corazón. Judith, consciente de que el momento estaba cerca, mantuvo su postura humilde y prudente. Sabía que para triunfar
necesitaba mantener el control de la situación sin despertar sospecha. La valentía de Judith no radicaba solo en su disposición a enfrentarse a Holofernes, sino en su capacidad de mantener la calma mientras el peligro acechaba. Su fe la mantenía firme, y su oración constante era su refugio en medio de la tensión. Estaba lista para el instante decisivo, confiando en que el Señor guiaría sus pasos hacia el triunfo. El día del festín llegó. Holofernes ordenó a sus sirvientes preparar una gran celebración en honor a Judith. La tienda principal estaba decorada con lujosos tapices y lámparas que proyectaban luces doradas, creando un ambiente festivo y relajado. Los oficiales y soldados cercanos al general también fueron invitados. Había vino en abundancia y una atmósfera de euforia. Para Holofernes, esa noche era especial. Estaba seguro de que la presencia de Judith era una señal de victoria. Judith se preparó con cuidado. Se puso sus mejores vestidos, aquellos que resplandecían bajo la luz de las antorchas. Su apariencia impecable y su calma atrajeron todas las miradas al entrar. Holofernes la recibió con una sonrisa satisfecha, convencido de que esta mujer había venido a rendirse y a rendirle tributo. Judith con humildad aceptó el lugar de honor junto al general. Durante el festín, Holofernes no dejaba de mirarla. La belleza de Judith era deslumbrante, pero lo que realmente lo cautivaba era su seguridad tranquila. Esa serenidad que parecía desafiar el pavor que cualquier otro mostraría en su situación. Mientras tanto, el vino corría sin medida. Holofernes bebía en exceso, cada vez más seguro de su poder y de su conquista. Los soldados celebraban con ruido y carcajadas, ajenos al plan que se estaba gestando en silencio. Judith, por su parte, permanecía centrada. Aceptó el vino que le ofrecieron, pero bebió con moderación, manteniendo la mente clara y los sentidos alertas. Sabía que la oportunidad se estaba acercando. En su interior oraba con fervor: divinidad de Israel, dame sabiduría y fortaleza para hacer tu voluntad. Que esta noche sea el inicio de la liberación de tu pueblo. Al caer la noche, Holofernes estaba completamente ebrio. Su orgullo y su deseo nublaban su juicio. Cuando ordenó que todos los presentes se retiraran, Judith supo que el instante había llegado. Los sirvientes y oficiales salieron de la tienda, dejando a Judith y al general solos. Holofernes se desplomó en su lecho, incapaz de mantener el equilibrio, balbuceando incoherencias. Judith se acercó lentamente, asegurándose de que el sueño profundo lo dominara. Su respiración pesada y su cuerpo inerte le confirmaron que estaba completamente vulnerable. Con el corazón latiendo con fuerza, Judith oró: Señor, ahora es el momento. Dame el coraje necesario para cumplir lo que he venido a realizar. Él se inclinó sobre el lecho, tomó la espada de Holofernes, que colgaba cerca de él, y la levantó con ambas manos. En ese instante, el silencio de la tienda se hizo casi palpable. Con determinación y firmeza, golpeó 2 veces el cuello del general, cortándole la cabeza de un solo movimiento preciso y certero. El cuerpo de Holofernes quedó inerte mientras Judith sostenía en sus manos el trofeo del triunfo. No era una victoria personal, sino el cumplimiento de un propósito divino. Sabía que Dios había estado con ella en cada instante, guiando su mano y dándole el coraje que solo la fe puede otorgar. Con rapidez envolvió la cabeza en un paño y la entregó a su sirvienta, quien la guardó en el saco. El tiempo era esencial. Debían salir antes de que alguien notara la ausencia del general. Sin perder la calma, Judith y su sirvienta salieron de la tienda y atravesaron el campamento, simulando que iban a sus oraciones habituales. Nadie sospechó nada. Al llegar a la salida, los guardianes las dejaron pasar como siempre. Judith sentía que el peso de la responsabilidad se aligeraba, pero aún quedaba el tramo de regreso a Betulia. Al cruzar el valle hacia su ciudad, Judith levantó la vista al cielo y agradeció a Dios por el triunfo concedido. La valentía no había sido solo enfrentar al adversario, sino mantener la fe firme en medio del peligro. Ahora la expectativa brillaba nuevamente para su pueblo. Si algo debemos aprender de Judith, es que no importa cuán grande sea el desafío, la fe genuina tiene el poder de alterar el destino. Es momento de dejar atrás el temor y avanzar con la certeza de que Dios sigue operando en nuestras vidas, tal como lo hizo con Judith, porque mientras haya fe siempre habrá esperanza. La historia de Judith nos recuerda que cuando nos vemos ante desafíos imposibles, la fe activa puede cambiarlo todo. Ella no esperó a que alguien más tomara la iniciativa. Confiando plenamente en Dios, decidió dar un paso al frente y actuar, incluso cuando el pavor intentaba detenerla. ¿Y tú,
¿Cuántas veces te has sentido paralizado por el temor o la incertidumbre? ¿Cuántas veces has dudado de tus propias fuerzas? Hoy Judith nos muestra que no importa cuán grande sea el problema, si creemos con todo nuestro corazón, la divinidad puede transformar lo irrealizable en triunfo. Te invitamos a reflexionar sobre las batallas que estás enfrentando en tu existencia. ¿Qué movimientos de fe podrías dar hoy? ¿Qué acciones podrían abrir el camino hacia una solución que parecía inalcanzable? Comparte en los comentarios cuál es ese reto que estás dispuesto a enfrentar con coraje. Queremos conocer tu historia, porque juntos podemos motivarnos a vivir con fe y propósito. Si este relato te ha inspirado, no olvides darle me gusta. Esto nos ayuda a continuar compartiendo estos mensajes de expectativa y fe con más personas. Además, suscribiéndote al canal te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones y narraciones bíblicas. Activa la campanita para recibir notificaciones y si consideras que alguien necesita escuchar esta historia, compártela. Ayudemos a otros a descubrir que la fe genuina puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Recuerda, no importa cuán grande sea el reto, si confiamos en el Creador, Él nos da la fortaleza para enfrentarlo. Gracias por acompañarnos en esta travesía de fe. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre.